Bueno, ¿dónde estamos? Acá. Acá estamos. Este, vamos a ver esto. Bueno, Pavis tiene una entrada en su diccionario. Lo ubicamos en el diccionario en 1991. ¿Sí? Porque algunos textos son con los que se relaciona esta entrada del diccionario con el concepto de identificación son un poquito anteriores, así tenemos un orden cronológico de la cuestión. Este diccionario Nordá, María, es un diccionario que tiene un peso importantísimo en la literatura dramatúrgica. Y claro, yo lo tengo hace 20.000 años. Claro, o Ah, sea, a ver, no hay muchos diccionarios de teatro, me imagino, tampoco. no, pero viste que está bastante bien, ¿no? Yo lo Sí, tengo hace bastante. sí. Cuando Este, estudiaba, pero ahora cuando bueno, lo veo, lo estudio. la historia, la cuestión es que, además de la importancia que tiene el libro, ¿sí? Y de la difusión que ha tenido este diccionario, eh, le ocurre lo que le ocurre al mundo, podríamos decir, casi, bueno, obviamente occidental, en las traducciones que se realizaron en el siglo XIX y finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, del alemán al inglés y del Ah, inglés al español. ¿Sí? Aunque Pavis, francés, Patrice Pavis, sería la pronunciación, eh, cumple quizás las citas y las referencias que hace el camino de las traducciones. ¿No? Un problema parecido lo vamos a encontrar ahora cuando tratemos el tema de Bertolt Brecht, que en las traducciones que son del inglés al español sucede espantoso. el mismo problema. La palabra Espantoso. empatía es sustituida por la palabra identificación. ¿Sí? Y bueno, esa serie de problemas se van reproduciendo, pero más que por un problema de, digamos, de traducción, es decir, una falla del traductor, parece ser casi como una especie de discurso sobre eh, este concepto de la identificación. ¿No? Y nosotros habíamos leído al principio, en la primera parte, eh, habíamos leído que Pavis trataba el tema de la identificación como un proceso de ilusión del espectador que imagina ser el personaje representado. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Sí? Pavis sintetiza su definición de identificación como proceso de ilusión del espectador que imagina ser el personaje representado. ¿Sí? Si nos remontamos, si esto se conectara con el, las, digamos, referencias que hizo Aristóteles al tema de la tragedia, ¿sí? En la poética o en la retórica, él no se refiere solamente a el personaje representado, es decir, del espectador hacia el personaje, también se refiere a el actor con el personaje. A las dos cosas se refiere. ¿Sí? Y lo vamos a ver igual también en Brecht, ahora en breve. Y más adelante, Pavís dice, la identificación con el héroe de la obra es un fenómeno que tiene profundas raíces en el inconsciente y en la búsqueda de placer estético. Este placer proviene, según Freud, del reconocimiento catártico del yo y del otro, del deseo de apropiarse de este yo, pero también de diferenciarse de él. Buah. Y entonces,
aquí me parece que Pavis está reuniendo mucho material en este primer párrafo. ¿Mm? Pavis seguramente hace un resumen de autores. ¿Mm? Es decir, no se pone a investigar el tema de la identificación, ¿no? Cada una de las entradas del diccionario seguramente tendrá referencias bibliográficas, pero no tiene una investigación detrás de cada uno de los conceptos, ¿no? Y eso ocurre en los diccionarios, ¿no? Que repiten a veces cosas que provienen de errores de otros autores. Entonces, nosotros estuvimos tratando el tema de cómo definía Freud el tema de la identificación, ¿sí? También pasamos por muy cerca del tema de Lacan, sobre todo cuando tratamos la teoría de Christian Metz sobre la identificación en el cine, que en ese caso Metz habla de identificación a secas. Es decir, no es un problema de traducción, sino que es un para Metz, ¿se acuerdan? El espectador se identifica con el proyector de la película, con la cámara, con el ojo de la cámara, en una primera instancia, en una primera etapa de identificación, y después comienza una segunda etapa de identificación, ya en ese viaje voyerista. Pero nosotros fuimos a ver qué decía, por ejemplo, el psicoanálisis a través de un diccionario del psicoanálisis, el más conocido y más difundido de todos, ¿sí? Para ver, no para estudiar la teoría de la identificación en Freud, sino para ver qué trataba, cómo definía en toda la obra, cosa que no podríamos hacer, ni nos interesa hacer, el concepto de identificación Freud, ¿sí? Freud o el psicoanálisis en general. Y cuando llegamos a ese punto nos dimos cuenta de que Freud no habla en el mismo sentido que todos estos autores cuando usa la palabra o el concepto de identificación. ¿Se acuerdan que Freud lo utiliza para una etapa en la formación del yo, que era una etapa en la niñez? No es un proceso que se produce cuando uno va al cine, ¿no? Sino que es un fenómeno que ubica en la niñez, en la formación de la personalidad. Y que esa identificación con los padres, con los tutores, con lo que fuera, tiene una consecuencia en la personalidad. Es decir, tiene un efecto. Esa es la identificación estrictamente en términos del psicoanálisis. Pero aquí Pavis lo abre a un proceso de ilusión del espectador, ¿sí? A un fenómeno mágico del espectador hacia el personaje representado, hacia el protagonista o hacia el héroe, como hemos venido tratando. En el primer capítulo, la identificación con el personaje, habla de Nietzsche. Es uno de los criterios del placer y de la comunicación teatral. Por ejemplo, Nietzsche lo considera el fenómeno dramático fundamental. Verse a sí mismo metamorfoseado ante sí y actuar ahora como si hubiéramos entrado en otro cuerpo, en otro carácter. El problema que comete Pavis aquí es un problema otra vez de traducción, porque Nietzsche no utiliza la palabra identificación, sino la de empatía. O sentir con el personaje, sentir con la situación. Para Nietzsche, el espectador entra en un estado de embriaguez, se sale de sí y experimenta un sentir con. Más que identificarse con el héroe, en este caso de Nietzsche, el espectador participa de su sufrimiento y de su destrucción
en un estado de éxtasis que trasciende la moral y la individualidad. Y por aquí Nietzsche estaría haciendo una pequeña diferenciación con la teoría de Aristóteles, ¿no? Porque para Aristóteles lo moral y lo individual sí participa en ese estado de éxtasis. Es decir, como es un gran héroe, una gran persona, como es tan débil como yo, entonces se produce una relación del espectador con el personaje, o con la situación del personaje. En otra parte, en otro apartado, Pavís habla otra vez de Freud. Y dice, el placer del espectador está unido a los goces de la ilusión, de la imitación y de la denegación. Freud lo describió como la satisfacción de sentir que las distintas partes del cuerpo se mueven en el escenario sin ninguna inhibición. Y luego comienza el apartado, bueno, el esquema de la identificación, y acá cita a House, ¿sí? Y dice, House tiene el mérito de definir claramente sus criterios distintivos, proponiendo 5 modelos de identificación: la identificación asociativa, la admirativa, la simpática, la catártica y la irónica, que ahora nosotros no vamos a tratar. Pero House lo que hace es, digamos, dividir o hacer más específicas las reacciones del espectador hacia los personajes, o tanto personajes de la actuación como personajes literarios, ¿no? Porque House viene del ámbito del análisis literario. Dice Pavís, ante la ausencia de una teoría científica de las emociones que distinga diferentes niveles de recepción según la afectividad, la intelección, el reconocimiento ideológico, etc., es imposible proponer una tipología sólida de las interacciones de identificación con el héroe, ¿sí? Es decir, no hay una teoría científica y por lo tanto no hay una discriminación de los distintos tipos de identificación, dice Pavís. Pero House lo que está haciendo es proponer una primera posibilidad de definir esa tipología. Después, Pavís va a hacer un apartado dedicado a la crítica de la identificación. Entre estas potencialidades de identificación, la catarsis y la admiración sin límites siempre fueron objeto de serias críticas. Una actitud moralizante condena la catarsis porque ésta endurece al espectador ante la desgracia. Y aquí comienza el apartado dedicado a Brecht. La crítica brechtiana del teatro de identificación es mucho más radical. Identificarse con el héroe implica una ausencia de espíritu crítico y presupone que concibamos lo humano como eterno, por encima de las épocas y las clases. En efecto, la adhesión total del espectador a una psicología oculta las diferencias históricas que nos separan de la sociedad representada. ¿Sí? Es decir, no impide al espectador analizar la sociedad que se está representando en la obra. Sin embargo, esta crítica radical de la alienación del espectador, que es el término concepto de alienación, está vinculado a los manuscritos de Marx, corre peligro
de desequilibrar la oposición identificación-distanciación, que es, digamos, el núcleo del tema cuando lo expone Brecht. Brecht dice que hay esta dualidad, identificación, distanciación. Pavís dice, ahora bien, toda identificación con el héroe se efectúa desmarcándose levemente de éste, al menos para afirmar la propia superioridad o especificidad. E inversamente, toda crítica del héroe exige cierta percepción intuitiva de su psicología. Por ejemplo, actuar, mostrar y vivir, identificarse con, son dos procesos antagónicos que encuentran su unidad en el trabajo del actor. Y aquí aparecían algunas comillas de Brecht, 1963. Eso es la traducción, obviamente. La cuestión es que Brecht propone este par dialéctico de identificación, distanciamiento o distanciación. Pero en realidad la palabra identificación utilizada por Pavís en este apartado dedicado a cuál es la posición de Brecht frente a este concepto, ¿sí?, pasa por alto que cuando Brecht es traducido en términos de identificación, cuando en realidad él no utiliza la palabra identificación, ¿sí? Ahí se produce un error importantísimo, porque está haciendo una anacronía, está trasladando un concepto que se popularizó, se difundió con el psicoanálisis, cuando el concepto que usaba Brecht era un concepto que venía de la teoría del arte y era empatía, ¿sí? Se sustituye empatía, que proviene de la teoría del arte y que Brecht lo conoce porque quienes trataron por primera vez este estudio de las emociones en torno al arte son alemanes y Brecht los conoce, son contemporáneos de Brecht. Cuando hacemos una investigación sobre el uso de los conceptos, o si vamos a ver cuáles son las palabras las palabras en alemán que utiliza Brecht en estos textos, nos damos cuenta de que no son identificación, sino que son empatía. Para entender esto, o para entender por qué afirmo que Brecht no habla de identificación, habla de empatía, y eso se debe a una historia cultural, ¿sí?, y a una relación de conocimiento de lo que se estudiaba entonces sobre las emociones en el arte, nos tendríamos que remontar a un autor que se llama Vischer, Robert Vischer. En concreto, lo que estoy diciendo es que Brecht no habla de identificación, habla de empatía, y que su objetivo es criticar el concepto de empatía o Einfühlung, ¿sí? Entonces, si lo pronuncio bien. Pero ese es el asunto, ¿no? Acá escribí con B larga, pero es con V. Robert Vischer. Les voy a leer lo que dice la Wikipedia en inglés, acá está traducido, pero les voy a decir quién es Robert Vischer. Robert Vischer nació en 1847 y murió en 1933.
fue un filósofo alemán que inventó el término Einfühlen, simpatía estética, más tarde traducido al inglés como empatía, que sería promovido por Theodor Lipps, el filósofo admirado de Freud. El uso que hace Vischer de Einfühlen. Vischer postuló la distinción hasta entonces no descrita entre Verstehen y Einfühlen, empatía, en su tesis doctoral de 1873, que se titulaba Sobre el sentido óptico de la forma, una contribución a la estética. Fue la primera mención impresa de la palabra Einfühlen en esta forma. Su padre, Theodor Vischer, más famoso, había utilizado el término Einfühlen o en exploraciones del idealismo en relación con la forma arquitectónica. Es decir, tanto el padre, Theodor Vischer, como Robert Vischer, ¿sí?, están utilizando el concepto de empatía en el contexto de las teorías del arte, ¿sí?, sobre los efectos, ¿sí?, en este caso, de la forma, en un sentido óptico, y que se va a extender en esos términos, ¿sí?, en la teoría del arte. De hecho, la frase sich einfühlen fue utilizada por Herder en el siglo XVIII. No obstante, la exploración de Robert Vischer fue la primera discusión significativa de este concepto. Bien, nada más, no vamos a seguir mucho más por este camino de Vischer, ¿verdad? Lo que nos interesa es ver cuál es la raíz que toma Brecht para hablar no de identificación, que eso es un problema del traductor, sino de empatía, que es un problema ahí de Brecht, que relaciona o pone en relación el uso que hace él de empatía con el contexto filosófico y de la teoría del arte que conocía Brecht, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, leemos de Brecht este texto extraído de el pequeño órgano sobre el teatro, en el apartado 42, Brecht establece ese dúo, ¿no?, o ese par en conflicto entre empatía y distanciamiento, ¿sí? Aquí está subrayado el concepto de distanciamiento. No lo puedo pronunciar porque sería ridículo mi alemán, que es, a ver, los que saben alemán, Verfremdungseffekt, efecto distanciamiento. No. Pero lo importante sería... A ver, Raúl. Sí. Verfremdung. Verfremdungseffekt. Sí, porque Einfühler viene de sentimiento. Ajá. Porque está bárbaro lo que decís vos. Claro. ¿Por qué decías que te ibas a pelear conmigo? Porque me gusta pelear. Va, por ahora no, vamos bien. Entonces, fíjense que cómo traduce un X traductor, no importa, este texto de Brecht, y cómo va a sustituir ciertas palabras. El tipo de actuación teatral experimentado en el Teatro de Berlín durante las dos guerras mundiales se basa en el efecto de distanciamiento. Representación distanciadora es aquella, dice Brecht, que permite reconocer el objeto, pero que lo muestra al mismo tiempo, o al propio tiempo, como algo ajeno y distante. El teatro antiguo y medieval distanciaba a los personajes con máscaras de hombres y animales. El asiático emplea todavía hoy efectos de distanciamiento musicales y mímicos. Estos efectos impiden, sin duda,
la identificación, entre paréntesis, en Fuel. Y sin embargo, esta técnica se basa en un fondo de hipnotismo y sugestión, en un grado mayor que aquella técnica que busca la identificación. Bueno, quizás el fenómeno de la traducción es patente en este texto, en este fragmento de texto, ¿sí? Donde Brecht trataba de establecer la dicotomía distanciamiento y empatía. Las traducciones sustituyen ese concepto por el de identificación. Más que nada, tratemos de entender cuál es la intención de Brecht, ¿no? Si lo que se trata es de el distanciamiento, para Brecht es importante el distanciamiento, ¿no? Lo hace pensando en un estado donde el espectador puede caer en un estado de ilusión de estar en el lugar de o sentirse como, ¿sí? Lector. Es decir, para él, para Brecht, hay que romper ese fenómeno de ilusión para que la presencia del espectador sea una presencia consciente sobre la obra. Pero en ningún momento podríamos decir, esta posición sobre el teatro, sobre el espectáculo, tiene que ver con la identificación. No sé, es decir, Brecht no está diciendo que hay que romper en el fenómeno del teatro el efecto de la identificación, ¿sí? Sino el de la ilusión, el de un espectador que está alejado de la reflexión crítica y de la conciencia, ¿sí? Más adelante, en el 46, en el apartado 46, Brecht, también en el mismo texto, ¿no?, del pequeño órgano sobre el teatro, dice que para producir efectos de distanciamiento, el actor debiera dejar de lado todo lo que ha aprendido y cuya finalidad consistía en conseguir la identificación, aquí el concepto de vuelta, del público con el personaje. Al no intentar que el público caiga en éxtasis, en la ilusión, ya no necesita él mismo extasiarse, él mismo caer en la ilusión. Sus músculos deben permanecer relajados. En cambio, si hace, por ejemplo, un gesto de cabeza con los músculos tensos, miradas y hasta las cabezas de los espectadores mágicamente, con lo que se debilita la comprensión y la emoción en torno a esos gestos. Bueno. Su dicción debe liberarse del tono de las salmodias eclesiásticas y de aquellas cadencias que acunan a los espectadores y que les hacen perder el sentido de las palabras. Bien, aquí otra vez, en esta traducción, en este apartado, el 47, el concepto suplantado de empatía por el de identificación. ¿Sí? Si la cuestión quedase en un problema, digamos, de ajustar la definición de identificación o de empatía, no habría problema. La cuestión es que
el concepto de Einfühlung viene de el mundo de la teoría del arte y el de identificación, no. Eso es lo primero. Lo segundo es que el de la identificación en la cultura popular se refiere a un, digamos, una especie de fenómeno, modifica la definición desde el psicoanálisis, la adapta a su propia regla de definición, a su propia forma de definición, para pensar en términos de un ser el otro, ser el personaje, ser el ego, ¿no? Lo que Brecht estaba diciendo acá era romper, nunca no, no dar lugar a esa confusión, pero fundamentalmente no estaba hablando de la identificación, sino de la ilusión, de ese estado más confuso del espectador. Quitando de ese estado confuso, de ese estado, podríamos decir, de ensoñación, ¿sí? Bajarlo a tierra, en pocas palabras. ¿Cómo? A través del distanciamiento. Y no creo que Brecht estuviese usando la palabra para traducir sus ideas sobre romper la ilusión y ese fenómeno de, digamos, de estado mágico. No creo que Brecht lo definiese como identificación, sino como empatía. ¿Entienden a dónde quería llegar esta cuestión? Después Pavy va a tratar el tema de una crítica al concepto de identificación desde el marxismo, en particular desde Althusser, Luis Althusser, que a nuestro objetivo no es lo más importante, pero dice sobre Althusser, algunos estudios críticos de inspiración marxista y brechtiana, entre comillas, como los de Althusser, se proponen superar la concepción puramente psicológica de la identificación, ampliando la conciencia espectadora a una instancia que se reconoce también en el contenido ideológico de la obra. Los aparatos ideológicos del Estado. El espectador se adhiere a través de los personajes y de la fábula a los mitos y creencias de su ideología. Bien, pero lo más importante para nosotros, o por lo menos me parece a mí, ¿no?, en esta crítica al concepto de identificación, viene, me parece, por este fenómeno de las traducciones, ¿sí? Creo que Pavis es víctima de ese fenómeno de las traducciones. Y lo hemos visto en otros autores, ¿no?, ¿verdad? Pero aquí aparece especialmente claro, porque cuando toma a Brecht lo toma en términos de identificación y no en el que usa realmente, que es el de empatía, y ya hemos dejado claro de dónde proviene el uso de empatía en Brecht, ¿sí? Es decir, de un filósofo de la teoría del arte, además, alemán, contemporáneo de Brecht.